Bien, vamos a estudiar ahora un aspecto muy importante que es la producción de corrientes alternas y el fundamento de los generadores, ¿vale? Bueno, antes que nada vamos a estudiar este dispositivo, vamos a fijarnos en este dispositivo y aquí tenemos un polo norte, un polo sur, unas líneas de campo magnético que salen del polo norte y entran en el polo sur. Aquí tenemos una inducción magnética B, un campo de inducción B. Tenemos una espira rectangular que puede girar en torno a un eje, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un circuito asociado a esta espira, que como hemos dicho puede ir girando, y esta cierra, cierra el circuito. Este dispositivo cierra el circuito, de manera que aquí tenemos, por ejemplo, un galvanómetro para poder medir intensidades, y aquí tenemos una resistencia, un elemento resistivo, ¿vale? Este sistema puede girar en torno a este eje, como hemos dicho, con una cierta velocidad angular omega. Y aquí hay un campo magnético entre el norte y el sur, que sale del norte y entre el sur. Bien, pues entonces vamos, una vez explicado el dispositivo, este dispositivo, vamos a irlo viendo más detalladamente. Vamos a estudiar el fundamento de los generadores. Una aplicación importante de la inducción es la producción de corrientes alternas. En una corriente alterna, el sentido en que se mueven las cargas a través del conductor varía de forma periódica. Va a cambiar, va a hacer una función periódica del tiempo, ¿vale? Normalmente expresada por seno de omega t, coseno de omega t o funciones senoidales, coseno de omega t. Bien. El dispositivo para generar corrientes alternas se denomina alternador, ¿de acuerdo? Un alternador está formado por una espira rectangular, que tenemos aquí, una espira rectangular, que gira respecto a uno de sus ejes de simetría, que gira respecto a este eje, con una velocidad angular omega, ¿vale? Entonces la velocidad angular de giro es omega, ¿vale? Puede girar. La espira está situada en el interior de un campo magnético uniforme, como podemos apreciar aquí. La espira está situada en el interior de un campo magnético uniforme. Al girar la espira va a cambiar el flujo, va a variar el flujo magnético que lo atraviesa. Evidentemente, cuando esto vaya girando, pues el flujo va a ir cambiando. El flujo va a ir cambiando. Entonces, como hemos dicho, al girar la espira cambia el flujo magnético que la atraviesa, ya que varía el ángulo que forma el vector campo magnético y el vector superficie asociado a la espira. Es decir, el flujo va a ser B por S. Pero al no ser S constante, pues S va a ser en función de θ, del ángulo θ. Y este ángulo θ va a venir determinado por la velocidad angular de giro. Entonces va a ser módulo, el producto escalar este sería módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma, por coseno de θ, ¿vale? Bien, vamos a ver esto desde perfil, supongamos que nos situamos aquí y veríamos la espira, ponemos aquí el ojo y veríamos la espira así. Es decir, veríamos, esta sería la espira, ¿vale? Para hacernos una idea. Aquí estaría el polo norte y aquí estaría el polo sur. Las líneas de campo salen del norte y entran en el sur, ¿vale? Iría hacia acá, ¿vale? Solo estamos fijándonos en la parte central de la espira. Bien, pues esta variación de flujo magnético, que va a haber una variación de flujo porque esto va a cambiar, origina, de acuerdo a la ley de Faraday, una FEN inducida, va a haber una FEN inducida, Supongamos que en el instante inicial, t igual a 0, el campo corta perpendicularmente a la espiral, es decir, los vectores campo y superficie están alineados, es decir, la S, la dirección y sentido de la S coincide con la dirección y sentido de ¿qué? Del campo magnético B. La dirección y sentido de la S coincide con la dirección y sentido de B en el instante t igual a 0. Esto no se va a mantener, porque como hemos visto, esto está girando o va a empezar a girar, ¿vale? Cuando la espira gire con una velocidad angular omega, la espira va a girar con una omega, como hemos visto, ¿vale? En torno a este eje, a un eje central que pasa por aquí, va a girar con una velocidad angular omega. El ángulo θ va a ir cambiando. El ángulo θ que forman el vector campo y el vector superficie irá variando con el tiempo según esta expresión. Θ es igual a
omega por t, claro, de las condiciones del movimiento circular uniforme. Omega, ¿quién es? La velocidad angular, el ángulo partido por quién, por el tiempo. Luego θ va a ser omega omega por t, ¿vale? Entonces el ángulo θ no es constante, va a depender de quién, del tiempo, de manera que va a ser omega t. Y aquí lo podemos ver, la s va a ir cambiando, el vector s va a ir cambiando y el ángulo que va a ir formando b y s va a ir cambiando, va a venir cambiando por esta expresión omega t. De este modo, el flujo que atraviesa la espira en cualquier instante t es flujo igual a b por s por coseno de θ, pero θ sabemos que es omega por t. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si yo quiero calcular la FEN, pues tendré que hacer menos la derivada de este flujo con respecto al tiempo, como tenemos aquí. La FEN inducida será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, es decir, menos la derivada con respecto al tiempo de toda esta expresión. La B como es constante, S como es constante, y me quedaría menos la derivada con respecto al tiempo de coseno de omega t. Como la derivada del coseno de omega t, pues la omega, que es constante, sale fuera, y la derivada del coseno de omega t es menos seno. Entonces, si yo hago esta derivada, al final me quedaría menos, que es más, me quedaría b por s por omega por seno de omega t. Dicho de otra manera, b es constante, sale fuera, s es constante, sale fuera. La derivada del coseno de omega t es omega, y por la derivada del coseno de t, que es menos seno de omega t. Este menos y este menos se va y me queda b por s, omega seno de omega t, ¿vale? Entonces estamos viendo que la FEN inducida pues va a tener forma sinusoidal, va a ser en función del seno. Esto es constante, esto es constante, esto es constante, pero esto va a ser una onda, una expresión sinusoidal. Estamos viendo que esta FEN inducida varía sinusoidalmente con el tiempo. Va a tener un valor máximo, su valor máximo se va a alcanzar cuando todo esto valga 1. Es decir, seno de omega t valga 1. Entonces, como hemos dicho, seno de omega t igual a 1, y dicho valor va a ser b por s por omega por seno de omega t, que vale 1. Entonces será bs omega. A este valor máximo lo vamos a llamar E sub 0, epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es el valor máximo. Entonces, esta expresión se puede escribir de otra forma. Podemos expresar la FEN inducida como E inducida es igual a E sub 0, donde E sub 0 es B por S por omega, es decir, el valor máximo, por seno de omega t, ¿vale? Y evidentemente cuando yo represente esto, pues va a ser una función sinusoidal, ¿vale? Si el circuito al que se conecta esta FEN posee solo una resistencia óhmica, o todos los efectos de la resistencia lo asociamos a una resistencia en serie R, la corriente eléctrica que circulará según la ley de Ohm será intensidad por resistencia igual a diferencia de potencial, y será la FEN inducida partida por R. ¿Y quién es la FEN inducida? Pues como hemos visto, B por S por omega partido por R, seno de omega t. Si a todo esto yo lo llamo I sub 0, porque va a ser el valor máximo de la intensidad, tendré I sub 0 seno de omega t. Dicho de otra manera, la intensidad que circula va a tener también una dependencia sinusoidal, y va a ser I sub 0 por seno de omega t, donde I sub 0 es el valor máximo que puede alcanzar mi intensidad, que va a ser, se obtiene de esta cuenta, B por S por omega partido por R. Bueno, tan solo decir que la intensidad que recorre un circuito eléctrico conectado a una FEN alterna es también sinusoidal, como estamos viendo, I sub 0 seno de omega t. Y en Europa esta frecuencia, la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz o 50 ciclos